Piensa en esta lista rápida. Estados Unidos, China, Alemania, India, Japón. Suena lógica, casi automática, como si el ranking estuviera escrito en una pared desde siempre. Pero luego aparece una rareza que te obliga a frenar un segundo. Alemania, con unos 84 millones de personas, puede tener una economía más grande que países con más territorio, más gente y más recursos aparentes. Y ahí nace la pregunta incómoda. ¿Quién decide qué país es más rico o más grande económicamente y con qué reglas se mide eso sin inventárselo? Porque si lo piensas, una economía no es una sola cosa. Es millones de compras pequeñas, miles de empresas, servicios, fábricas, sueldos, impuestos, exportaciones. Un caos enorme. Sin embargo, existe un número que intenta resumir ese caos en una sola cifra. Y ese número es el PIB, el famoso GDP en inglés. Lo has escuchado 1000 veces en noticias, debates y gráficos, pero el detalle que cambia todo es entender qué está contando exactamente y qué está dejando fuera. Porque si no sabes qué mide el PIB, es muy fácil que te engañe. Un país puede parecer que crece solo porque cambian los precios, o puede parecer riquísimo en el papel mientras la gente no nota nada en su vida. Así que vamos a hacer algo sencillo. Desmontarlo pieza por pieza, con ejemplos claros, y sin convertirlo en una clase aburrida. Primero, el nombre ya te da pistas. PIB significa Producto Interior Bruto. Producto suena a cosas que se producen, bienes y servicios. Interior significa dentro de las fronteras del país. Y bruto significa total, sin hacer demasiados descuentos finos. Dicho en una frase simple, el PIB es el valor total de los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo de tiempo concreto, normalmente un trimestre o un año. La palabra finales es clave. No se cuenta todo lo que se mueve por ahí, solo lo que llega al final del proceso como producto listo para usar o vender. Para imaginarlo sin tecnicismos, piensa que tu país es una gran panadería. En esa panadería se hornea pan, se hacen tartas, galletas y al final se venden. En ese caso, el PIB sería el valor total de todo lo que esa panadería vendió en un año. El dinero que entró por los panes, las tartas, las galletas, todo junto. Pero aquí viene el matiz que evita que el número se vuelva absurdo. La harina que se usó para hacer el pan no se cuenta aparte como PIB. ¿Por qué? Porque si contases la harina y luego contases el pan, estarías contando lo mismo dos veces. La harina ya está dentro del valor del pan terminado. Por eso el PIB se centra en bienes y servicios finales, los que cierran el ciclo y llegan al consumidor o al uso final. Ahora, hay un caso que parece contradictorio y aún así encaja. ¿Qué pasa si un país vende principalmente materias primas y no transforma mucho? En ese caso, lo final para ese país puede ser precisamente la materia prima. Si tu panadería solo puede producir harina pero no puede hacer pan, entonces la harina se convierte en el producto final de esa economía. Se cuenta igual, pero hay una consecuencia lógica. La harina suele valer menos que el pan terminado, así que el PIB de ese país, por esa cadena de valor, tiende a ser menor que el de un país que fabrica productos finales más caros. Y aquí hay otro detalle importante. Al PIB no le importa quién sea el dueño, le importa dónde ocurre la producción. Si una empresa extranjera produce dentro del país, esa producción entra en el PIB del país donde está la fábrica, no en el PIB del país de origen del dueño. Imagínate a Bob, ciudadano estadounidense, montando una panadería en Reino Unido. Aunque Bob sea estadounidense, esa panadería produce en Reino Unido. Así que el valor de esa panadería no se suma al PIB de Estados Unidos. Se suma al PIB del Reino Unido, porque el interior es el territorio donde se produce. Hasta aquí la idea suena limpia. Producción dentro de fronteras, en un periodo, contando solo el resultado final. Vale. La siguiente pregunta es la que asusta a mucha gente. ¿Cómo demonios se calcula esto en un país real, con millones de cosas pasando a la vez? No se puede ir tienda por tienda con una libreta. Sería imposible. Por eso existen métodos de cálculo que llegan al mismo número por caminos distintos. Y lo curioso es que el PIB se puede calcular de 3 maneras principales. 3 caminos. Pero si todo está bien medido, deberían llevar al mismo destino. El primer camino es el de la producción. Aquí se suma el valor de todos los bienes y servicios finales que se producen en el país. El segundo camino es el del gasto. Aquí se mira cuánto dinero se gastó dentro de la economía para comprar esos bienes y servicios. El tercer camino es el de la renta o ingreso. Aquí se observa cuánto dinero ganó la gente y las empresas por producir esos bienes y servicios. Los 3 enfoques parecen diferentes, pero en el fondo están contando la misma película desde ángulos distintos. Vamos con el método del gasto,
porque es el que más suele aparecer en explicaciones rápidas y además se entiende con lógica cotidiana. La fórmula suena así: PIB igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas. Consumo es el gasto cotidiano de la gente normal. El supermercado, el transporte, una camiseta, un móvil, un café. Si tú gastas 100 euros en comida, esos 100 euros se cuentan como parte de la actividad económica del país. Es dinero moviéndose en la economía. Luego viene la inversión, que aquí no significa comprar acciones, sino empresas invirtiendo en su propia capacidad. Por ejemplo, una fábrica compra una máquina nueva para producir más. Esa compra no es consumo de una familia, pero sí es actividad económica y se suma como inversión. Después está el gasto público, que incluye el dinero que gasta el gobierno en cosas como infraestructuras, servicios, proyectos. Construir un puente, por ejemplo, implica materiales, salarios, maquinaria, contratos. Todo eso genera movimiento económico y entra en el PIB. Y finalmente llegan las exportaciones netas. Este punto es un clásico porque siempre se mezcla con confusiones. Exportar significa vender productos a otros países. Importar significa comprar productos de fuera. Las exportaciones netas se calculan como exportaciones menos importaciones. Si vendes más de lo que compras, ese saldo suma. Si compras más de lo que vendes, ese saldo resta. La lógica detrás es sencilla. Los países suelen querer vender más de lo que compran para generar ingresos desde fuera. Pero en PIB, lo importante es cómo se ajusta el cálculo del gasto total. Ahora, el método del ingreso mira lo mismo, pero desde el dinero que se repartió por producir. Aquí entran salarios, beneficios empresariales, rentas, impuestos y otras formas de ingreso. Y también se ajusta restando subsidios del gobierno. Y aunque todo esto suene como contabilidad pesada, se puede ver con un ejemplo muy simple. Imagina que una panadería produce 10 barras de pan y cada barra vale $3. Por el método de producción, el valor final es 10 por 3, es decir, 30. Por el método del gasto, imagina que hay 10 personas y cada una compra una barra por $3. El gasto total también es 30. Y por el método del ingreso, la panadería recibe $30 por esas ventas. Esa es su renta por producir. Así que también da 30. 3 métodos distintos. Mismo resultado. Eso es lo que se busca. Que todo cuadre por caminos diferentes. Pero ahora aparece un problema que la vida real mete sin pedir permiso. Los precios cambian constantemente por inflación. Entonces surge una duda muy justa. Si una panadería produce el mismo número de barras, pero el precio sube, el PIB sube aunque la producción real sea la misma. Aquí es donde el PIB se divide en dos versiones que parecen iguales, pero cuentan historias muy distintas. PIB nominal y PIB real. El PIB nominal usa los precios actuales. Cuenta el valor de la producción con los precios del momento, sin corregir por inflación. Imagina que en 2024 la panadería produce 10 barras a $3. Eso da 30 y se suma como PIB nominal de esa producción. Un año después, en 2025, produce las mismas 10 barras, pero ahora cada barra cuesta $4. El PIB nominal de esa misma producción pasa a ser 40. Visto así, parece que la economía creció. Pero si no se produjo más pan, lo único que cambió fue el precio. Por eso mucha gente dice que el PIB nominal puede engañar. Porque puede subir simplemente por inflación, no por aumento real de producción. Para arreglar eso, existe el PIB real. El PIB real intenta medir crecimiento de verdad, quitando el efecto de los cambios de precios. ¿Y cómo lo hace? Usando los precios de un año base. Es decir, eliges un año y calculas la producción de otros años como si los precios fueran los de ese año base. Si eliges 2024 como año base, en 2024 tienes 10 barras a $3, PIB real 30. En 2025 sigues produciendo 10 barras, aunque el precio sea 4. Pero para el PIB real ignoras ese precio nuevo y sigues usando el precio del año base, 3. Así, el PIB real se queda en 30. Y eso refleja lo importante. No hubo más producción. Solo hubo precios más altos. Por eso el PIB real suele usarse para hablar de crecimiento económico real. Porque no confunde inflación con más producción. Hasta aquí ya entiendes qué es el PIB y cómo se calcula. Pero todavía falta una gran pieza. ¿Cómo comparas economías entre países si cada país es distinto, cada moneda es distinta y cada precio es distinto? Mirar solo el PIB total de un país puede ser útil, pero no siempre te cuenta la historia completa.
Es como comparar dos personas solo por su sueldo sin mirar el coste de vida donde viven. Por eso existen formas de ajustar la comparación. Dos de las más comunes son el PIB por paridad de poder adquisitivo y el PIB per cápita. Empecemos por la paridad de poder adquisitivo, o PPP. Suena técnico, pero la idea es bastante humana. La pregunta detrás del PPP es, con tu dinero, ¿cuántas cosas reales puedes comprar en ese país? Porque hay países donde con poco dinero compras bastante y otros donde con mucho dinero compras menos. Los precios locales cambian la fuerza del dinero. Imagina que India y Estados Unidos producen cada uno una barra de pan. En India, una barra cuesta 100 rupias. En Estados Unidos, una barra cuesta $3. Si miras el PIB nominal solo por ese pan, India tendría 100 rupias y Estados Unidos tendría $3. Pero no puedes comparar rupias con dólares directamente como si fueran la misma cosa. Entonces metes el tipo de cambio. Imagina que el tipo de cambio fuera $1 igual a 100 rupias. Convertido a dólares, el pan de India sería $1. El pan de Estados Unidos sería $3. Parecería que Estados Unidos produce 3 veces más valor por el mismo pan. Pero el PPP intenta corregir esa trampa. Porque si en India el pan es más barato, eso significa que con $3 en Estados Unidos compras uno pan. Pero en India, al precio local, podrías comprar 3 panes. En este ejemplo, el ratio PPP sería 3:1. Y para hacer la comparación equivalente, multiplicas el PIB de India convertido a dólares por 3. Así, el PIB PPP de India para ese pan se ajusta a $3, igual que el de Estados Unidos, porque ambos produjeron una barra, pero el poder adquisitivo relativo era distinto. Esto, en el mundo real, se hace con cestas enormes de bienes y servicios y cálculos complejos. Pero la idea es esa: ajustar por diferencias de precios para comparar economías de forma más justa. Ahora vamos al PIB per cápita, que también suena formal, pero es bastante directo. El PIB per cápita es el PIB total dividido entre la población. Te da un promedio de cuánto produce económicamente cada persona, en términos de valor. Y aquí aparece un ejemplo perfecto: Singapur e Indonesia. Indonesia tiene alrededor de 280 millones de personas. Singapur tiene alrededor de 5 millones. Es casi inevitable que el PIB total de Indonesia sea mucho mayor, simplemente por tener muchísima más gente. Pero aún así, mucha gente dice que Singapur es más rico que Indonesia. ¿Cómo puede ser si Indonesia tiene un PIB total enorme? Porque cuando divides, la historia cambia. En 2025, el PIB per cápita de Singapur es alrededor de $93,000 en términos nominales y alrededor de $153,000 en PPP. Mientras tanto, en Indonesia, el PIB per cápita ronda los $5,000 nominal y los $17,000 en PPP. Eso sugiere que, en promedio, una persona en Singapur genera mucho más valor económico que una persona en Indonesia. Aunque Indonesia tenga un PIB total más grande por su tamaño de población. Pero hay una advertencia importante. PIB per cápita no es lo mismo que salario medio. Es una media de producción económica, no un cheque que le llega a cada persona. Puede haber desigualdad enorme, sectores dominando y mucha diferencia entre la media y la vida real. Un PIB per cápita alto suele asociarse a un nivel de vida más alto, pero no siempre significa que la mayoría de la población viva bien. Y aquí entramos en la parte donde el PIB se vuelve útil. Y también se vuelve peligroso si lo tomas como una verdad absoluta. Una de las ventajas del PIB es que te da una visión general de la actividad económica de un país. Te permite ver el valor total de bienes y servicios producidos. Y si comparas el PIB real de un año con otro, puedes inferir si la economía se está expandiendo o contrayendo. Gobiernos y bancos centrales usan el PIB como una especie de pulso. Un indicador para ver si la economía está fuerte o si está perdiendo energía. Hay incluso señales que se suelen mencionar mucho. Si el PIB real cae durante 2 trimestres seguidos, es decir, durante unos 6 meses, se suele hablar de recesión. Y si esa situación se prolonga durante 3 años o más, puede convertirse en algo mucho peor: una depresión. Un ejemplo histórico famoso es la Gran Depresión en Estados Unidos durante los años 30. Ese tipo de periodos muestran por qué medir el tamaño y la evolución de una economía importa. Hasta aquí, todo suena útil. El PIB te ayuda a entender el crecimiento, la contracción, las tendencias. Pero ahora viene el lado B. El PIB tiene límites y puede dar una imagen distorsionada si lo usas como medidor de bienestar o como medidor de justicia. El primer gran problema es que el PIB no cuenta actividades informales. Trabajo no remunerado como voluntariado, cuidados en casa, muchas tareas que sostienen la sociedad, no entran.
Y tampoco entran actividades ilegales que pueden mover miles de millones, precisamente porque no se registran oficialmente de forma normal. Eso significa que el PIB no captura toda la actividad real que ocurre en un país. Captura la parte formal, registrada, visible para el cálculo. El segundo problema es la distorsión por producción extranjera y por estrategias fiscales. Como el PIB cuenta lo que se produce dentro del país, aunque la empresa sea extranjera, puede inflarse por razones que no benefician al ciudadano medio. Un ejemplo que se menciona mucho es Irlanda como caso ligado a actividades de paraíso fiscal. Empresas extranjeras trasladaron y registraron beneficios allí para aprovechar ventajas fiscales. Esos beneficios se contaron como PIB de Irlanda, pero luego el dinero se enviaba de vuelta a los países de origen. En el papel, Irlanda se veía espectacular. Pero si el dinero solo pasaba por ahí y no se quedaba generando beneficios reales para la población, el número no reflejaba bienestar. Ese tipo de casos te enseña una lección simple. Un PIB alto no siempre significa que la gente viva mejor. Y el tercer problema es precisamente ese. El PIB no representa directamente la calidad de vida. Mide producción, no felicidad, no salud, no igualdad, no acceso a oportunidades. Puede haber un país con PIB per cápita alto y aún así mucha gente viviendo mal. Un ejemplo fuerte es Guinea Ecuatorial. Tiene un PIB per cápita en PPP, alrededor de 17.000 en 2023 según el Banco Mundial, lo cual parece altísimo para África. Pero su PIB alto está muy ligado a la producción de petróleo controlada por el gobierno. Y el impacto en la vida diaria de la gente puede ser muy distinto. De hecho, se menciona que alrededor del 70% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y no se beneficia de esa economía petrolera, en gran parte por corrupción masiva y distribución desigual. Ese ejemplo deja claro algo importante. PIB y PIB per cápita pueden engañar si los tomas como sinónimo de vida buena. Aún así, con todas estas fallas, el PIB sigue siendo el método más popular para medir el tamaño y el rendimiento económico de un país. ¿La razón? Es simple de entender, relativamente fácil de comparar, y te da una base común para hablar de economía. Ahora viene la parte final, y es donde todo se vuelve práctico. Si un país quiere aumentar su PIB, ¿qué puede hacer de manera sostenible y beneficiosa? Porque subir el número en papel no sirve si la gente no ve mejoras reales. El objetivo no debería ser solo crecer, sino crecer de un modo que se traduzca en oportunidades y calidad de vida. Aquí aparece una pregunta típica. Aumentar el PIB suena a necesitas dinero para invertir. ¿Qué pasa si eres un país con poco presupuesto y pocas herramientas? En ese caso, una de las estrategias más probadas para aumentar el PIB es fomentar la inversión extranjera. Cuando inversores extranjeros ponen dinero en un país, no traen solo billetes. A menudo traen tecnología, procesos, conocimientos, y eso puede crear empleos y aumentar la producción. Si la producción aumenta, el PIB aumenta. Es una cadena bastante directa. Y cuando el PIB aumenta, también puede aumentar la recaudación del gobierno, porque hay más actividad económica que genera impuestos y ingresos públicos. Entonces viene un paso clave para que esa mejora no sea solo un pico temporal. Invertir en educación y en habilidades de la propia gente. Trabajadores más formados tienden a ser más productivos. Eso puede impulsar innovación, mejorar salarios y permitir que el país produzca bienes y servicios de mayor valor. Pero aquí hay un aviso importante. Depender demasiado de inversores extranjeros puede ser un problema a largo plazo. Si tu economía queda atada a decisiones de empresas externas, puedes perder independencia económica. Y si esas empresas se van, dejan un vacío enorme. Por eso la solución más equilibrada es usar la inversión extranjera como escuela, no como muleta eterna. La idea es que los negocios locales aprendan de las empresas extranjeras, absorban conocimientos, construyan capacidades y con el tiempo puedan competir y reemplazar parte de esa producción. Dicho de forma directa, atraer inversión, aprender rápido y luego fortalecer empresas locales para que el país no se quede atrapado en dependencia. Y aunque suene como un plan perfecto, es una estrategia que se ha visto en muchos casos. Japón, Corea del Sur, China y Singapur pasaron por épocas en las que eran mucho más pobres y tenían enormes desafíos. Atraer inversión, aprender y desarrollar capacidades internas fue parte de cómo se transformaron hasta convertirse en potencias económicas. Y se menciona también un ejemplo más reciente, Vietnam, que actualmente está usando esta estrategia para aumentar su PIB y también su calidad de vida. Así que, al final, el PIB es como un termómetro. Es útil para medir temperatura económica, comparar con el pasado y con otros países, y detectar señales de recesión o expansión.
Pero como cualquier termómetro, no te cuenta toda la historia de la salud del cuerpo. Te dice una cosa importante. No todas. Si entiendes qué mide, cómo se calcula y dónde se equivoca, el PIB deja de ser un número misterioso. Se convierte en una herramienta. Y cuando una herramienta se entiende, se usa mejor y también se cuestiona cuando hace falta. Y justo ahí está la diferencia entre repetir un número y entender lo que ese número está intentando decirte.